¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pulso Federal. El latido de un país en transformación. Pulso Federal. Porque para conocer el verdadero pulso argentino hay que escuchar todas las voces. Pulso Federal. Todos los martes a las 13 escucha Pulso Federal por Radio Caput. Muy buenos días, muy buenas tardes. Acá estamos en otra emisión de Pulso Federal. Nair Villanueva, quien les habla. Me acompañan el señor Oscar Cacho Cuartango. ¿Cómo le va? Muy bien. Esperando hacer un lindo programa. Así es. Juan Boliano, ¿cómo le va? Bien, muy bien, a pesar de cierto malestar que tengo. Típico de la época. Se nota en mi voz, así que pido disculpas, pero estoy bien, contento de estar con ustedes y la audiencia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es enviarle un gran y afectuoso saludo a nuestro compañero Walter Episcopo, que hoy está cumpliendo años. Como Mirta Legrand, no sabemos. Cuánto, pero feliz cumpleaños, Walter. Felicidades, Walter. Felicidades. Zafaste de la torta. ¿Cómo nos dejó a gamba con la torta? Bueno, lo esperamos para celebrar en el próximo programa. También un saludo a Daniel Ferro, que tenía sus compromisos hoy, así que este es el equipo que nos toca para el día de hoy, que tenemos agendado varias entrevistas para el día de hoy, para esto de seguir recorriendo lo que es el latido de este país en transformación, como dice el eslogan del programa. Y vamos a empezar, Cacho, contanos un poquito, adelantanos un poquito de lo que tenemos para hoy. Bueno, nosotros tenemos por un lado a unos compañeros de Chivilcoy que fundan y hacen el acto fundacional de una agrupación política peronista el próximo viernes, y va a estar en unos minutos más un compañero de esa agrupación mencionando ese acontecimiento, ¿no? Y haciendo referencia a la situación política del peronismo local. Bueno, muy interesante. Vamos a seguir con ese tema porque también tenemos visitas en piso que nos van a poder también poner un poco en lo que es el clima de la organización interna del peronismo, que está dando mucho que hablar y que además la gente tanto espera, estando el país atravesando la crisis económica que estamos viviendo. Bueno, tenemos también las dos, creo que va a estar Alberto Pérez. Tenemos a Alberto Pérez, compañero claro, de gabinete, no Bueno, nos va a traer los números también de lo que se está viviendo a nivel imagen, ¿no? Del presidente de la Nación. Todos los colegas coinciden en cómo ha aumentado la imagen negativa del actual presidente Javier Milei. Tenemos la crisis con el gabinete Adorni, que la verdad que ya es un chiste. Pongas el medio que pongas, el canal que pongas, se están burlando de Adorni. Es una barbaridad, sí. Y además las declaraciones de los testigos lo comprometen cada vez más. Citan gente para declarar y resulta que pagó en efectivo $250.000, una cascada. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Con mármol italiano. ¿Habrá puesto un leoncito también ahí en el lado de la pileta calentita? Sí, o por lo menos peces. Claro. Mármol travertino, la señora de Adorni viajando con 4 mamis más, compañeritas de madre de sus compañeritos de colegio, los niños, en primera clase por España. ¿Qué tal, No termina ahí la cosa, inclusive el nivel de gastos que tiene Adorni no se correspondía con su situación previa a la designación, y todos los periodistas, porque desde el palo, claro, lo conocen, de manera que... De ninguna manera. Y además viene de la ciudad de La Plata, que también es una ciudad medianamente chica donde nos conocemos o nos cruzamos eventualmente
todos. Bueno, la verdad que están pasando muchas cosas, nunca nos damos a tiempo como para claramente abarcar todo, las preocupaciones, los aumentos, las cifras engañosas con respecto a la inflación, que siempre hacemos menciones, así que iremos desmenuzando de a poquito esta realidad del país, y muy interesante cuando conversemos con el compañero de Chivilcoy esto de lo que es la organización interna, cómo se prepara el peronismo y qué está pasando también, porque no todo está bueno, claramente, y es momento de ponerse de acuerdo, Cacho. Yo estuve en Saladillo el fin de semana, fui a una reunión del PJ, compartí con algunos compañeros que se están organizando, están haciendo reuniones temáticas, es interesante, me tocó asistir a la de salud, que es una gran preocupación la falta de presupuesto que el retiro, digamos, que ha hecho la Nación a la provincia de Buenos Aires, y eso se va a ver impactado en todo, ¿no? No solo eso, el ministro de Salud dice que los adultos mayores son una carga importante sobre el presupuesto de salud porque la cantidad de medicamentos y de atención que requieren, es decir, que los estigmatiza. Vamos a estar hablando hoy también con el ingeniero Marcos Actis, que es el decano de la Facultad de Ingeniería, por otros temas, pero quizás le podamos preguntar sobre la situación de las universidades. Hoy se conoció un fuerte reclamo de la UBA y de las universidades por el Hospital de Clínica, hablando de salud, que claramente no pueden enfrentar los gastos con un presupuesto que no se actualiza y esta negación que tiene el gobierno nacional desde el día 1 de retirarles el apoyo y el presupuesto a las universidades. En la situación de lo que es los docentes ya sabemos que es bastante precaria, no ha habido un aumento salarial, están haciendo jornadas de paro, los padres están bastante complicados porque los chicos que van a los colegios de las universidades vienen reiteradamente sin clases, y esto no se va a resolver porque ni lo registra el gobierno como un problema esto. No, y aparte de eso es una consecuencia de las políticas de ajuste. Un poquito más está en bien. El micrófono. Ahí te escuchamos más claro, Cacho. Ahí está bien, entonces. No, que decía que es una consecuencia de las políticas de ajuste y de un invocado superávit fiscal que no es tal, porque se están atrasando los pagos y la deuda flotante de la nación. Claramente esto es la política del gobierno. Estos problemas que nos estamos encontrando es la política de este gobierno nacional. Y bueno, algunos dicen que todavía le tienen fe, otros tantos ya están manifestando su bronca, y por eso se ve claramente el aumento en la imagen negativa y espero que en la retirada del voto. En ese punto vale una aclaración o un comentario más que aclaración, porque hasta el momento en los estudios de opinión pública se venían conociendo, eran estudios centrados en la imagen positiva y negativa de los posibles candidatos. Ahora, una encuestadora muy seria, Subán Córdoba, acaba de publicar por primera vez números que no tienen que ver solo con la imagen, sino con intención de voto. Son dos cosas muy distintas, absolutamente distintas. Y en el caso de la intención de voto, que publicó Subán durante el fin de semana, Kicillof lidera las encuestas con el 44% de intención de voto, es decir, muy cerca de alcanzar un triunfo en primera vuelta si la elección fuese hoy. Ya sabemos que esto es una foto, no es la película, pero si la foto se toma hoy, ya hay un primer indicio de intención de voto, no de imagen, que son dos cosas, reitero, muy distintas. Bueno, tenemos muchos temas para abordar. Tenemos también que ya llegó a nuestra radio, a nuestros estudios, al compañero Pato Raffo, que nos va a dar también su opinión y análisis con esta intención de reforma electoral. Política y la suspensión de la posible suspensión de las PASO. Así que bueno, muchísimos temas para abordar. Le voy a pedir al compañero operador Martín
¿Cómo estás? ¿Nos podemos ir con un poquito de música y ya retomamos con toda la información? Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Encontrarte fue intuición de Dios, todo nace en ti, como nací yo. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Tus palabras son fresco manantial, oyendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Nos endulzamos un poquito con la voz de Yamila Cafrune, así continuamos en esta jornada de martes en Pulso Federal y nos vamos ya a conectar con Julio Álvarez, que lo tenemos en línea. Buenas tardes, Julio Álvarez. Él es delegado de ATE, dirigente de la CTA, concejal mandato cumplido y es paisano de Chivilcoy, compañero de aquellos pagos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa, a su programa, que son varios compañeros. Sí. Sí, acá me acompaña Cacho y Juan. Nanu es mi nombre. Bueno, contanos un poquito qué se dice por ahí desde Chivilcoy, cómo está la situación allá y un poquito lo que es la apertura Mirá, esta de... No, la situación es la misma que en todo el país. O sea, en todo el país hoy se está hablando que no alcanza la plata para llegar a fin de mes. Y la realidad de esto, de ciudades como la nuestra, que es un poco más complicado el tema del rebusque.
¿no? Claro. O sea, acá no hay... La changa se va complicando, el circuito es más Y se chiquito. complica la changa, o sea, acá particularmente la changa es cortar pasto, enganchar en temporada de cosecha algo referido al agro. Esto es una ciudad agroindustrial, pero de 2 años a esta parte, yo particularmente trabajo en ANSES, hemos tenido récord de seguro de desempleo, o sea, de los que tienen la posibilidad que han tenido un empleo formal. Y bueno, y acá también, o sea, en el interior, o sea, la cuestión del trabajo en negro es cultural, ¿no? O sea, ingresar al trabajo formal, salvo en honrosas épocas, no es fácil. ¿Cuál es la situación de las industrias locales? ¿Resisten? Chivicol tiene algunas industrias lácteas, las fábricas, los despidos. Sí, no, mira, esto es una ciudad que en su época dorada, en la década ganada, desarrolló un parque industrial muy interesante, donde ellos había empresas que llegaron a tener hasta 1.500 trabajadores, como la empresa relacionada al calzado, que tuvo 2 golpes, uno durante el macrismo. En el gobierno de Alberto Fernández volvió a reabrir, y con 600 trabajadores, y ahora el año pasado volvió a cerrar. Claro. Y bueno, acá había importan. Traen todo importado. Sí, no, entonces, cerró, o sea, era el proceso que todos conocemos, ¿no? O sea, el macrismo lo inició, dio su primer golpe, y bueno, este gobierno lo terminó de aniquilar esa empresa. En cuanto a... Acá había una fábrica de Sancor, que también, o sea, fue cambiando de nombres y está reducida a la mínima expresión de lo que fue en algún momento. Llegó a tener 600 trabajadores. Y en este contexto, ¿el peronismo en Chivilcoy se está reorganizando? Contanos un poquito de este acto de inauguración que estamos ya en los umbrales. No, o sea, particularmente yo y un grupo importante de compañeros, o sea, me atrevo a decir la mayoría de los compañeros que abrazamos el peronismo, encontramos, primero tenemos una tarea importante en Chivilcoy. En Chivilcoy hace 10 años el peronismo está dividido, porque bueno, te recuerdo que de esta ciudad fue es Florencio Randazzo, un dirigente de mucho peso a nivel local y seccional, pero particularmente en Chivilcoy es un hombre que ha dejado huella. Y bueno, en este tiempo, salvo en el 2019, que se logró conformar un espacio de unidad para las elecciones presidenciales y también de intendente de acá, después en todas las elecciones se fue dividido. Y bueno, eso nosotros sacamos un saldo político de esa situación, y de esa situación nosotros tenemos por delante, el primer paso a dar es reunificar el peronismo, diferenciándonos de algunos compañeros que particularmente de la conducción que lidera la Cámpora, de seguir segregando y estigmatizando compañeros cuando me parece que la tarea es otra. Y en primer lugar, la diferencia que tenemos, nosotros creemos que participamos como de un movimiento y no somos un partido. Y esa concepción me parece que no es asimilada y no es entendida por los compañeros que hoy están dentro de la Cámpora. Estamos inaugurando el viernes una agrupación Apertura Peronista. Sí, el viernes abrimos un local. Esto es, en realidad nosotros somos un grupo de compañeros que venimos desde hace
casi 3 años haciendo este planteo que te estaba diciendo, de que acá hay un problema de formas, el cierre total del debate político, Bien. no hay debate ni de las derrotas ni de las victorias. Y la construcción política de acá está supeditada a órdenes que se dan de afuera de la localidad. O sea, hay una lógica que es totalmente refractaria a lo que es una identidad propia de la ciudad y te diría de la región. O sea, se piensan que Chivilcoy es una localidad más del conurbano, y acá hay otra tradición, el peronismo se viste diferente, siente diferente, y debate diferente. Y bueno, y acá hay una lógica de imponer de candidatos, de imponer, que es algo que se repite en todos lados, pero Claro, en el interior bonaerense se piensan que nosotros estamos peleando contra la oligarquía terrateniente, y eso no es así. O sea, están desfasados en los tiempos. Hay una fractura de Y representatividad. Hemos conversado en otras emisiones de este programa con algunos compañeros que en esto de elegir los candidatos a dedo y sobre todo en las ciudades más chicas se hace más evidente esto de que ese candidato sí es el que quizás tiene llegada a un dirigente de nivel más nacional, pero poco tiene de apoyo en lo local, ¿no? Entonces termina siendo que la gente se aleja de los partidos políticos y no hay en definitiva una comunidad organizada, porque es solamente alguien que responde a un funcionario, digamos, no es convocante. Yo vengo de Saladillo y a veces esas cuestiones son similares, digamos. No, es un buen ejemplo, es una ciudad que compartimos esa idiosincrasia, y lo comparto totalmente, ¿viste? O sea, acá lo que ha sucedido es esto, la imposición, sin ningún tipo. Como para darte un ejemplo, nosotros en todas las elecciones que te fui marcando, el candidato local saca menos votos que el candidato. Acá ganó Kicillof, ganó Alberto Fernández, ganaron todos, y el candidato de intendente pierde. Claro. Siempre. Claro. Y eso Claro. no acusa recibo, ¿me entendés? O sea, perder o ganar para algunos dirigentes es lo mismo. Yo creo que el Porque tema pasa... en realidad porque en realidad esos dirigentes nunca pierden. Exactamente, es decir, han hecho un negocio de perder. Y por otro Sí. lado, yo creo que el camino es buscar una resolución en la interna con la confrontación y después la integración de las minorías. Ese es el camino de la unidad. Sí, pero acá hay dos posiciones, o sea, dos formas de entender la política, y hay cuestiones que ya se han hecho personales porque realmente impiden con el dedo y poniéndote la bolilla negra a determinados compañeros. O sea, llegamos a ese extremo Yo lo que veo de la también, cuestión no sé local. si es el caso de Chivilcoy, pero bueno, como estuve, voy a seguir siendo autorreferencial, pero para muestra sobra un botón, dicen. Y, por ejemplo, que la ausencia de compañeros de la Cámpora en la reunión que hubo en Saladillo, por ejemplo, internas.
y se ganó, digamos, el candidato de Axel Kicillof se ganó frente a la Cámpora, algo que parecía como muy imposible, nadie se animaba a hacer internas porque como todos se conocen, entonces no, pero ¿cómo me voy a presentar? Que aquel es conocido, es amigo o mi compañero de trabajo en determinada institución. Y siempre mi consejo fue, es una herramienta política esto, después seguís siendo amigo, te tomás un café, pero hay que volver a conocer los datos reales y eso es convocar a la gente y saberlo y que te voten, porque la distancia que hay, a pesar de que son comunidades chicas con la gente, es eso, que la gente no va más al partido, que no cree en nadie y de repente cuando gana un candidato, bueno, listo, el candidato que sería el candidato a intendente por el espacio del peronismo, es justamente alguien que está relacionado a la salud. Y no hubo nadie del espacio de la Cámpora ni de la salud que estuviera en esa reunión donde se convocó a compañeros para pensar una propuesta para acercar a la propiedad a la población para tener una reforma, una propuesta electoral para las próximas elecciones. Entonces, esa división, ese ninguneo, bueno, no voy yo, pero aunque sea mando a alguien en representación para ver en qué están haciendo el resto de los compañeros, no nos hablamos. Pensar que así podemos llegar a ganar elecciones, o ni siquiera encarar una elección, digamos, ¿no? Ya ganarlas lo veo mucho más lejos. No, o sea... Si ese es el estado de situación en todos lados, es tremendo. No, porque hay una concepción atrás de todo esto. O sea, una cosa es, te volví a decir, una cosa es un movimiento y una cosa es un partido, y otra cosa es una organización política y otra cosa es un aparato electoral. Ellos reducen en su concepción la política a aparatos electorales que ganan, pierden o pierden elecciones. Ellos nunca pierden. Porque si algo se caracteriza a la organización de la que estamos hablando, es que es un partido de funcionarios de distintas escalas. Que Claro. Uno puede ser un funcionario de importancia o puede ser un empleado, y a partir de que cuando se empiezan a generar, como en cualquier espacio, ¿no? O sea, más allá de lo político, o sea, algún tipo de cuestionamiento o a amagar una confrontación, te aplican la ley del empleado. Entonces, empiezan a jugar con otras cosas que para mí no deben existir dentro del peronismo. Por eso generan tanto enojo y tanto repudio. O sea, acá llegamos a un punto donde hay compañeros que te dicen, yo a este candidato no lo voto. No lo voto. Y la sociedad lo percibe también eso, lo vincula más en los aspectos, en los pueblos chicos, digamos, que eso se ve. Pero lo que pasa es que esta concepción, o sea, las concepciones se aplican en ciudades de 3 millones de habitantes o en comunidades como la nuestra, que somos 80.000. Entonces, la gente lo que está pidiendo es claridad y coherencia. Entonces, si nosotros decimos que somos un partido popular, una organización popular, y somos selectivos a la hora de la participación, hay Claro. algo que no va. O sea, Exactamente. y hay cuestiones muy simples que ustedes habrán ido a miles de actos. Ustedes van a los actos y te dan cintitas como una discoteca. Entonces los de la cintita verde se sientan acá, los de la cintita naranja se sientan allá. Ellos lo encubren como una organización de un evento. Y nosotros somos el peronismo, compañero. O sea, eso se lo dijo a otras organizaciones. Ahora, cuando la gente empieza a decir son todo lo mismo, entonces, y te dan este tipo de ejemplos, ¿no? Que lo reduzco a una cuestión de una actividad, un acto político, ahí queda todo perfectamente reflejado. Entonces, vos seleccionás quién entra, quién no entra, quién se sienta en la primera silla, quién en la segunda, quiénes hablan, quiénes no, quiénes participan y quiénes no. Llegamos a ese extremo.
Entonces, es una máquina de expulsar. Y han reducido a esto una máquina electoral y donde no analizamos política, analizamos fotos. O sea, eso también en el interior. Si yo te conozco, ¿qué venís con 5 fotógrafos? O sea, y reproducen lógicas que acá son, que existen en toda la territorialidad, pero acá, como vos bien decís, se notan más y cansan. O sea, un dirigente político no es una estrella de rock. Y me parece que eso nosotros lo tenemos que cambiar de forma inmediata. Si no, no. Después, viste, vienen las consignas esas que hay que escuchar a los vecinos, hay que mirar a la gente a los ojos. Son todas, viste, frases que enojan, porque dice, pero si este me dice mirar a los ojos y cuando paso por al lado no me saluda. O sea, o no sabe quién soy. O sea, vos Hay que que sos de recomponer. Saladillo, claro, viste, entonces, y eso llevalo a la discusión política. Vos que haces un planteo de, en este caso, en Chivilcoy, que somos una máquina de perder hace 10 años en una ciudad que es peronista, a diferencia de Saladillo. de Saladillo, Que ¿no? nunca, que La desde el ciudad de 72 no Rondal. gana, sí. Y Así bueno, que- está bien, o sea, pero también, por ejemplo, nosotros tenemos compañeros en Junín, ¿no? Que se han terminado creyendo que en Junín no se puede ganar. Eso es un mito. O sea, ganar se puede ganar siempre. Ahora, si nosotros no creamos las condiciones para Exacto. ganar, si la hacemos más difícil, pero acá en Chivilcoy la tenemos fácil, porque es una ciudad con tradición peronista, donde se ha construido comunidad organizada con más o con menos, en una ciudad donde los sectores del trabajo, tanto patronales como de los trabajadores, han participado históricamente del peronismo. Hay construcciones, referencias territoriales que se referencian con el peronismo. O sea, es como que todo más fácil y acá terminamos Y perdiendo. la están haciendo Acá difícil. sí, viste, pero es como, hoy justamente lo está invitando un compañero al acto y justamente le decía esto, viste, o sea, eh, particularmente a veces tengo más relación política en la discusión, en la charla, en el debate, con sectores antagónicos a los que pienso con los que mi propio partido. Eso se tiene que terminar. O sea, tiene que haber ámbito, no hay ámbito, porque la política también ha cambiado, o sea, para mal, ¿no? Claro. Porque esto Que no hay discusión o interna. sea, Julio, el tiempo no, es no, tirano, pero el tiempo es cuando, tirano en la radio. ¿Por qué no sí, mandás perdón. un mensaje a los chivilcoyenses Que se quieran sumar. que se quieran sumar a la actividad del viernes y con eso Sí, mirá, terminamos? la convocatoria es, vamos a ir a una casa peronista, donde estamos intentando reconstruir o reunificar al peronismo y donde tratamos de honrar a la política desde el debate y desde el hacer. Acá no hay magia, no estamos inventando nada, y bueno, y ponerle carne y hueso y humanidad al debate, y de frente, como tiene que ser, ¿viste? O sea, no relacionarnos desde otro lado ni desde la dádiva, ni desde el clientelismo más barato y cruel, Volver al debate, sino a buscar la al diálogo. representatividad que se necesita, sobre todo en las comunidades, que debería ser más sencillo las pequeñas. Esto es el viernes, 20 horas, ¿en dónde te pueden ubicar? Pirán 382, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Bueno, Cuarta sección electoral. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima No, semana gracias a ustedes por para invitarme. analizar el resultado del acto. te despedimos. Julio Muchas Álvarez. gracias. Muchísimas Dale. gracias. Gracias. Chao, chao. Nosotros vamos a ir aflojando para después seguir desmenuzando todo esto que nos contaba el compañero de Chivilcoy, porque sirve de reflejo para muchos lugares, no solo de la provincia de Buenos Aires. Tenemos, dale, vamos a la tanda
y enseguida volvemos. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Continuamos en esto que es Pulso Federal y vamos a hacer una pausa entre las malas, porque entre las malas noticias que hablábamos de la universidad, de todo lo que está pasando en nuestro país también, están las buenas, y para eso está en línea el ingeniero Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo le va? Nair Villanueva, Oscar Cuartango y Juan Boglione lo saludan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo para todos y un gusto hablar con todos ustedes. Bueno, lo convocamos porque la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata participó de esta última misión que tuvo la NASA y astronautas, ¿no? Con respecto a conocer o acercarnos un poquito más a la Luna. ¿Nos puede contar de qué consistió esta participación? Bueno, hay una convocatoria. En 2023 se firmó el proyecto Artemis, de colaborar con NASA. Tuvo Filmus, Daniel Filmus fue un poco el que llevó adelante esta iniciativa de retomar los trabajos con NASA, y a partir de ahí salió una convocatoria, nos presentamos y bueno, el proyecto de la universidad junto con el de San Martín y otras facultades fue elegido, ¿no? Y tuvimos la posibilidad de volar en el Artemis, como decimos nosotros los que nos dedicamos a estas cosas. ¿Con qué artefacto o de qué manera participó la Facultad de Ingeniería de La Plata? Mirá, nosotros veníamos trabajando ya en un proyecto de LUSAT, que es un CubeSat. Los cubos son de 10 por 10 centímetros. Este tiene 3 cubos, tenía el nuestro, y el proyecto de NASA pedía de 12 cubos, 20 por 20 por 30 era,
Y bueno, y ahí participamos, presentamos un proyecto junto con la Universidad de San Martín, ellos con un medidor de radiación, nosotros de un posicionador en alta atmósfera. Y bueno, fue elegido y lo seguimos trabajando junto a la CONAE, que nos supervisó, y después, bueno, la empresa BEN hizo todos los ensayos finales y se fue para Estados Unidos. Y ahí fue lanzado junto con otros 4 países que habían ganado la competencia, en más de 60 países. Pero lo más tradicional es que de los 4 que estaban, Alemania, Arabia, Corea del Sur y nosotros, el único hecho por instituciones públicas, por universidades, era el argentino. Y la otra eran empresas privadas que lo habían hecho, y de los 4, 2 funcionaron, el de Arabia Saudita y el nuestro, y que completaron las misiones que le habían programado a NASA, ¿no? Así que bueno, realmente para nosotros es todo un orgullo. Un gran orgullo, sí. Realmente. Sí. Hola Marcos, el gusto de que estés aquí con nosotros. Nos sentimos muy halagados, pero tenemos que enfrentar un problema. Los que estamos aquí en la mesa no somos muy duchos en esto de la ingeniería aeroespacial. Así que es difícil, muy difícil hacer buenas preguntas desde un lugar, digamos, que no nos es habitual. Entonces, me gustaría de sobremanera que vos te explayes sobre los logros de la facultad que con tanto éxito conducís, y sé también que estuviste últimamente por China, así que el micrófono es todo tuyo para que nos cuentes a disposición lo que tengas ganas de contarle a la audiencia. Bueno, Juan, qué gusto escucharte. Mirá, sí, es muy trascendental, ¿no? Es muy trascendental porque yo trabajo en esto hace 30 años, cuando empezaba la CONAE con su primer SAC-B, tuve la suerte de trabajar en el primer satélite argentino que hizo CONAE para NASA, y desde 2011, que había sido el SAC-D, no se trabajaba con NASA, que NASA es muy exigente. Y bueno, el proyecto nuestro tenía la importancia que iba a una órbita de 70.000 kilómetros. Normalmente, para los que no están en estos temas, los satélites de comunicación, como los famosos esos de Starlink o la estación espacial, están a 400 kilómetros de altura. Y los GPS los ARSAT que hizo INVAP, están a 36.000 kilómetros en órbita geoestacionaria. Pero está a una altura de 70.000 kilómetros, ¿no? 70.000 kilómetros. Nunca un artefacto hecho en Argentina había llegado tan lejos. O sea que eso ya tiene una importancia extraordinaria. Después tenía dos misiones, como le llamamos nosotros, que una era de medir la radiación en el espacio profundo. La Tierra, nosotros somos unos privilegiados acá en la Tierra, que no nos afectan las radiaciones que sí hay en el espacio, no está preparado el humano para vivir en el espacio. Entonces todo eso hay que estudiarlo. Bueno, eso era el desarrollo de la USAN. Y el nuestro era, un posicionador global. Todos los que vivimos en la Tierra hoy y queremos ir a algún lado, no tenemos más la guía Filcar como antes, ¿no? Hoy tenemos nuestro GPS que nos lleva y confiamos totalmente dónde nos lleva. Eso solamente es posible hasta 400 kilómetros de altura, que sirve para aviones, barcos y autos y la gente. Pero arriba de esos satélites, de los que están a 400 kilómetros, no hay forma de posicionarte vos en el espacio. El desarrollo de la Universidad de La Plata es poder tener un GPS por encima de las órbitas de los satélites y posicionarte entre la Tierra y la Luna, por ejemplo. No solo con matemática, como se usa ahora, con proyecciones, sino realmente saber en qué punto estás y poder ajustar tu
tu trayectoria. Bueno, eso fue un desarrollo extraordinario que recién se está empezando en el mundo con esto, y por eso eligió NASA este proyecto de Atenea. Y además de las comunicaciones, nosotros desde el primer segundo a 70.000 kilómetros estábamos recibiendo información en Falda del Carmen, en las estaciones de la CONAE, y acá en el IAR, en las estaciones del CONICET y la universidad. O sea que es un logro, o sea, para nosotros clarísimo, pero para la gente de a pie también tiene que entender que es algo que estamos acostumbrados a vivir acá abajo, saber dónde estamos, y que no nos afecte tanto, salvo que no ponernos mucho al sol, nos pondremos bronceador, pero en el espacio profundo no sabes dónde estás parado y no sabes cómo te está irradiando los rayos cósmicos y todas las porquerías que están dando vuelta por ahí. Así que eso es lo fundamental. Marcos, ¿ese satélite quedó en el espacio o volvió con el Artemis? Disculpame que no manejo. No. La idea es orbitar en una órbita de 70.000 kilómetros, o sea, va y vuelve de la Tierra, una órbita elíptica. Pero como tenía que llevar motor, pero no le pudimos poner el motor por el poco tiempo, hubo que fabricarlo en 2 años, y desarrollar un motor que viaje junto a humanos, es muy crítico el viaje junto a humanos, porque no puede pasar, suponete están yendo a la Luna y le pasa algo a este satélite, arruina toda la misión. Es muy exigente NASA con la propulsión que llevaba a los satélites. El único fabricante de motores tenía 4 años de entrega, no lo pudimos poner al motor. Por eso cuando dio una sola órbita y después se destruyó en la atmósfera, se incineró. ¿Y esos datos reportaron acá a Argentina o esos datos los filtró la NASA? Los que se pudieron recopilar. No, esos datos son nuestros. Bien. Los estamos procesando, lo recibió CONAE y lo recibimos nosotros. Y además, gracias a las antenas de CONAE, gracias a la inversión del Estado en las estaciones terrenas, también pudimos localizar el otro satélite que los alemanes no lo podían ubicar, y tampoco los del Corea del Sur, y Argentina se los ubicó. Sin funcionamiento, pero se los pudo ubicar. O sea que es un Estado que ha invertido en todo el desarrollo espacial y que gracias a eso nosotros podemos seguir haciendo las cosas que hacemos, ¿no? Marcos, ¿y cómo ves el contexto en el que se están manejando hoy las universidades, que están de paro, que los salarios no se recomponen, que el gobierno nacional no da el brazo a torcer con la actualización presupuestaria? ¿Cómo se puede seguir el trabajo y el desarrollo en este contexto? Y es muy, muy complejo. También yo siempre digo que uno llega a una situación porque también son años tal vez de no pensar. A veces nosotros no le damos el contexto que tiene esto, pero Argentina es uno de yo creo que si no es el único de los países en el mundo donde la universidad es masiva y gratuita, ¿no? Entonces, es complejo la situación que vivimos en este sentido, porque el modelo de universidad no corresponde al modelo de país que hoy tenemos, de gestión, ¿no? Que no debería ser así, que yo creo que es una gran reflexión que tenemos que tomar, y bueno, obviamente los presupuestos no alcanzan, en este momento no alcanzan, y yo cada vez que escucho que la recaudación baja, y me preocupa mucho porque a nosotros nos mantiene nuestro pueblo, y si no se pueden cobrar los impuestos y que nos pagan el sueldo, mucha gente no entiende que el letro del liche que paga el que nunca va a pisar la universidad es el que me paga el sueldo a mí. Es un Estado muy complejo. El Estado argentino se debe, esto no lo arregla un partido político ni que está gobernando. Esto es sentarse y tomar una decisión. ¿Importa la universidad pública gratuita? Sí. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones de financiamientos? Hoy el 95% del financiamiento se va en sueldo.
Yo cuando visito, ahí decía Juan lo de China, y ves el desarrollo que tiene China, que para entrar a la universidad hay que dar un examen al final del secundario, y se paga, la universidad en China se paga muy poco, pero se paga $1.000, y porque el arancel no soluciona nada, porque el costo de la universidad en ninguna parte del mundo se sustenta con un arancel, pero tiene que haber un compromiso de desarrollo, de mantener a los recursos humanos y también posibilitar el desarrollo científico-tecnológico en las universidades. Si no, se vuelve muy, muy complejo. Y en esta situación estamos, bueno, con paros, con la luz que se nos lleva el 60% del presupuesto, y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Marcos, me gustaría escuchar una reflexión acerca de la participación de los científicos y de los estudiantes también, que sé que te acompañan calurosamente ahí en la facultad y en la universidad. Lo sigo por las redes y sé que el acompañamiento de tus estudiantes es muy grande. Sí, es que la facultad es una isla, esta ingeniería. Yo no he visto otros modelos en el país. Nuestra facultad genera, los chicos participan en nuestros laboratorios, generamos recursos que nos permiten, por ejemplo, hacer este satélite fue hecho con recursos propios y después recuperados de la CONAE, porque tenemos la posibilidad de hacer trabajos, nuestros alumnos trabajan en nuestros laboratorios, tenemos más de 500 alumnos becados que trabajan haciendo desarrollos para la industria, muy golpeada en este momento, o mismo el Estado, pero seguimos haciendo cosas, tratando de hacer estos proyectos, y eso incentiva, porque yo creo que no solo el Estado solo, un Estado solo o todo privado, ninguna de las dos cosas funcionan. Yo creo que lo público-privado es lo que funciona en el mundo, y lamentable acá en Argentina o nos vamos para un lado o nos vamos para otro, y no llegamos a tener un crecimiento de sentarnos y buscar el modelo de desarrollo que necesita nuestro país, que lo necesita, porque las materias primas tienen techo, el desarrollo tecnológico no tiene techo, y bueno, en la facultad tratamos de meterle valor agregado a todo lo que hacemos, y bueno, pero no es así el común. Mucha gente está esperando que le caiga el maná del cielo, y no es así la cuestión, ¿no? Bueno, ingeniero Marcos Sáctic, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros, su análisis, su reflexión. Le mandamos un abrazo. Gracias, y no es más de los ya 40 años que estoy en la facultad, y he vivido todos los procesos, y bueno, pero como ninguno, ¿no? Así que esperemos que podamos ir para adelante. Que podamos ir a una tesis superadora. Muchas gracias, Marcos. Exacto, gracias. Bueno, gracias por su aporte al debate, y seguimos acá en Pulso Federal. Ahora sí, me pones un poquito de Fito Páez y ya volvemos, que tenemos los invitados ya en el estudio con nosotros. Nuestra princesita. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar.
dejar amar, llorar. El tiempo, Fabi, nos ayuda a olvidar y allá. El tiempo que me lleva hacia allá. El tiempo es un efecto fugaz. Hay cosas que no voy a olvidar. La noche que dejaste de actuar solo para darme amor, para darme amor, para darme yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano y ausente de las cosas pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar. Mientras vos, mientras vos, mientras vos, mientras. Continuamos en Pulso Federal, entramos ya en nuestra segunda hora de programa y le damos la bienvenida a Alberto Pérez. ¿Cómo le va? ¿Qué Bienvenido. tal? Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Muy bien. Bueno, estábamos, en este programa tenemos la costumbre de contactar compañeros desde el interior de la provincia, también ir por nuestro país, consultando un poco cuál es la realidad que hoy nos está atravesando tan crítica y también la realidad del peronismo, que está intentando organizarse y surgen un montón de planteos. Así que te damos la bienvenida al debate de lleno nomás. Sí, a ver, yo sostengo siempre que como está viviendo toda la ciudadanía, el gobierno de Milei es un desastre, ¿no? Se está viendo en lo económico, en lo social, bueno, en los actos que estamos viendo en los últimos días, que realmente desvirtúan todo lo que habían dicho ellos, que era por lo que venían en la Argentina. Pero ese fracaso terrible, que yo creo que es imposible una reelección de Milei, bueno, después de haber ganado Milei casi nada es imposible, Claro. pero si hay algo cercano a lo imposible es que vuelva a ganar Milei, la derecha ya va a encontrar otro candidato o candidata, que seguramente sea Bullrich, pero el fracaso del gobierno y no quiere decir que vaya a ganar el peronismo, porque sí, si no se organiza. Y en este caso organizarse no es algo tan difícil o tan complejo, es algo tan sencillo como, por ejemplo, que no jodamos a los principales dirigentes y candidatos que tenemos para poder ser candidatos. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y hay otros compañeros, el gobernador de la provincia de La Rioja, que también ha tenido expresiones al respecto de tener voluntad. Bueno, Uñaki, o sea, hay muchos compañeros. Pero indudablemente, yo considero por lo menos, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por gobernar la provincia más grande, porque es un hombre con un gran conocimiento de la administración pública, porque ha sido electo y reelecto con el voto popular en la provincia, porque ya está empezando a recorrer el país, es conocido y es una persona realmente transparente como se la ve, y eso creo que es un valor hoy en día,
tiene todas las condiciones para competir con otros compañeros que tengan también expectativas. Ahora, lo que no tenemos que repetir los peronistas es que quien sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires y quien tenga posibilidades de ser candidato e inclusive de ganar la presidencia, lo empiecen a joder desde el propio peronismo, porque eso ya lo vivimos nosotros, y lo vivimos protagónicamente, con Cacho, acá y bueno, con todos los que estamos acá, pero especialmente con Cacho, que cuando se jode a un compañero que tiene la responsabilidad de gobernar nada más y nada menos que la provincia más difícil, o una de las más difíciles de gobernar, como es la provincia de Buenos Aires, por mil cosas que ustedes saben, porque son hombres y mujeres de la provincia de Buenos Aires, cuando demuestran una vocación de intentar unir al peronismo y de conectar con la sociedad y tener ideas nuevas, y se lo jode desde el propio peronismo, terminan ganando los Macri, terminan ganando los Milei, o en esta ocasión quizá termine ganando Bullrich. O sea, es difícil y no es difícil a la vez. Es difícil porque hay una tentación los últimos años de sobre todo de la cámpora, vamos a decirlo con todas las letras, de si no conducen ellos, tratar de magullar y de abollar a algunos compañeros. Y es fácil a la vez, porque si actuamos con un poco de grandeza, todos, especialmente los que tienen más responsabilidades, seguramente un peronista pueda gobernar en el 2027. Coincido plenamente con vos, obviamente, Alberto, y lo hemos padecido eso. Pero, por otro lado, yo creo que tenemos que hacernos responsables de que la presencia de Milei en la presidencia de la República es responsabilidad de la dirigencia de los sectores nacionales y populares. Es decir, Perón decía que cuando perdemos una elección no le tenemos que echar la culpa, al contrario, tenemos que mirar qué es lo que dejamos de hacer y qué es lo que hemos hecho mal nosotros. Yo creo que hay, en respuesta a eso, y ahora yo soy el que coincido con usted, Cacho, como casi siempre, Milei no ganó por milagro, ¿no? Milei ganó porque había un cansancio de la ciudadanía hacia la política tradicional, hacia el fracaso del gobierno de Macri y el gobierno de Alberto, porque nos dedicamos 4 años, desde el 2019 al 2023, a pelearnos entre el presidente y la vicepresidenta, porque no hubieron internas en serio en el 2023. Nosotros habíamos presentado una propuesta para sumar, porque nosotros estamos convencidos que las PASO galvanizan, enriquecen, amplían los espacios políticos, legitiman al que gana. No fue entendido así ni por el presidente de la Nación en ese momento, Alberto Fernández, ni por Cristina, ni por los que tomaban las decisiones en ese momento, el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires tampoco. Terminó habiendo una interna, una PASO de mentira, ¿no? Porque cuando la interna que podía hacer todo eso que dijimos recién, que dé legitimidad, que amplíe, que galvanice, no se dio. Todos sabemos de qué estamos hablando. Alberto no cumplió con su palabra, que había dado el 17 de noviembre del 2022 en Plaza de Mayo, diciendo que su legado iba a ser la PASO. No cumplió. Y bueno, entre lo timorato que fue gobernando, entre la pelea del presidente con la vicepresidenta y entre que no hubo una interna que legitime nuestro candidato, pese a los esfuerzos que hizo Sergio Massa para intentar ganar esa elección, no nos alcanzó y surgió Milei. Como nos gusta a nosotros mirar para adelante, eso ya pasó. Si aprendimos, lo tomamos como una experiencia. Si no aprendimos, va a ser un error que lo vamos a pagar los peronistas, pero sobre todo lo va a pagar el pueblo argentino, porque después vienen gobiernos como este que quitan empleo, que retraen las jubilaciones, los salarios, donde ya el Estado no funciona, donde vemos que no hay salud, donde no hay vacuna, donde no hay industria nacional. O sea, una verdadera catástrofe de un presidente que hoy otra vez se vuelve a ir a los Estados Unidos, directamente podría quedarse allá porque gobierna más viajando y sobre todo
al país del no, a los países que admira, ¿no? Pues sobre todo a Estados Unidos. Alberto, ¿qué cambió entre el peronismo que perdió contra Milei a hoy? Que tenemos un poco más de experiencia de lo que no hay que hacer. No hay que pelearse, sí discutir porque si no discutimos antes, ¿qué vamos a hacer? Después lo discutimos en el gobierno, como repito, por segunda vez lo hicieron el sector de Alberto y el sector del kirchnerismo, por ejemplo, en qué hacer con la deuda. No te podés intentar poner de acuerdo, discutir cuando gobernás, lo tenés que hacer antes, entonces tenemos que dar un debate. Tenemos que saber que sin una PASO va a ser muy difícil, porque hoy no hay ninguna figura que tenga, por más que yo diga y que muchos creen que Axel es el que tiene más posibilidades y más condiciones, tiene que legitimarse y le va a hacer bien legitimarse a través de una PASO, porque aparte hay otros compañeros y compañeras con aspiraciones. ¿Pero va a haber PASO o se van a quitar? Eso, el gobierno había anunciado una reforma. Sí, la envió al Congreso. Yo veo, no hizo un poroteo de lo que... Veo difícil que los gobernadores voten eliminar las PASO. Hoy ya casi no hay excusa, porque como siempre decimos, cambiar las reglas en la mitad del partido, no van a poder poner como excusa que ahorrás plata, porque ellos cuando tenían que reimprimir y gastarse cientos de millones de pesos en reimprimir las boletas porque parecía PER, no tenían problema. Entonces, y menos tienen problema para comprar casas. Para comprar casas, así que la democracia bien vale sostener una PASO porque es lo que permite ordenar. Entonces yo creo que no se van a anular. Y si se anulasen, porque le alcanzan los votos al gobierno, habrá que hacer una interna, Cacho, claro, como la que hicieron Cafiero y Menem, una interna bien grande, bien pública, con mucha transparencia, con muchos veedores, donde compitamos todos los que quieran competir, que participen los afiliados, que participen los adherentes, que participen los independientes, todos aquellos que quieran participar, y eso también va a legitimar. Con padrones actualizados. Eso iba a decir. Sí, padrones actualizados, además, porque no es una interna partidaria, compañero. Claro. La interna partidaria tiene ese problema de que la no actualización de los padrones hace que quienes manejan la Junta Electoral, sin ir más lejos, yo apoyé para presidente del PJ a Quintel hace 1 año y medio, hasta que lo sacaron de la cancha porque decía que no había juntado los avales. Mira, yo tengo algunos años de experiencia, Cacho tiene un poquito más que yo, y sabemos bien que cuando te dejan afuera por falta de avales es porque no hay ninguna voluntad de competir. Pero en una PASO o en una interna abierta, eso es secundario. Ahí va la ciudadanía a votar, y yo estoy seguro que Axel tiene muchas posibilidades de ganar esta interna y también ganar la nacional. Y esto no es algo simplemente porque yo tengo la esperanza de que así sea o el deseo, aunque hay que ponerle esperanza y fuerza a lo que uno desea para que se cumpla, ¿no? Muchas veces, pero no es un diagnóstico alejado de la realidad. Uno ve cuando se está en la Plaza de Mayo por el 24 de marzo, o cuando va a diferentes manifestaciones, o cuando recorre la provincia, no solo en el conurbano, sino también en el interior de la provincia, e inclusive en otras, tiene un contacto muy especial con la ciudadanía. Bueno, a eso me parece, y lo digo constructivamente, Axel tendría que sumarle un poco de armado político, de profesionalismo político, porque internamente otros que están perfilándose como candidatos tienen más operación política. Axel seguramente porque está más metido en la gestión, porque la gente de confianza de él está más metido en la gestión, no le dan tanta bolilla a eso, y si bien lo importante son las ideas y lo que él representa, sabemos también que cuando se acerca una elección vos necesitas armadores políticos. Ahí lo veo un poquito verde, pero bueno, quizás sea los tiempos que él está manejando. Lo mío es una opinión respetuosa y de un compañero que ha pasado por varias instancias de esta y que cree que hacen falta todas esas cosas: experiencia de gestión, un buen candidato como lo es Axel, y también un armado político que sostenga
estas dos cosas que nombré. Sí, no se la están haciendo fácil, Axel. No, porque es la especialidad de la casa de los que tiene enfrente, que es romperle las ganas, por no decir una mala palabra, a los que tienen alguna posibilidad. Pero esto ya lo vivimos. Yo esto la separo a Cristina, porque Cristina merece el respeto de todos nosotros por lo que ha sido como presidenta, como líder, porque está detenida injustamente y porque no se puede evaluar los errores de su hijo, a quien ella delegó gran parte de la conducción, aunque haberle delegado en él alguna responsabilidad tiene, pero bueno, es la madre. Pero no estuvo a la altura de las circunstancias y hay como una idea de que vamos a ganar la elección hablando de lo que pasó, inclusive de lo bueno que pasó durante los años que gobernaron Néstor y Cristina. Eso tiene que ser, sin duda, el escalón y el piso fundamental, porque nosotros tenemos para mostrar lo que han hecho en las presidencias de Néstor y de Cristina, los cambios que ha habido en el país, pero la ciudadanía vota para adelante. Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, siempre decía, los logros pasados no garantizan los logros futuros. Nosotros tenemos que mirar hacia nuestro rico pasado histórico del General y de Evita, el más reciente con Néstor y Cristina, pero sobre todo proyectarnos al futuro. Y hay algunos compañeros que no se la están haciendo fácil porque quieren, que han quedado un poco empantanados en ese pasado cercano, que la gente ya no quiere escuchar más, porque quiere saber cómo se le van a resolver los problemas de acá para adelante. ¿Qué mediciones hay de esto de la gente, lo que quiere, lo que siente, lo que piensa? Yo a las mediciones mucha bolilla no le doy, pese a ser politólogo y consumir encuestas y hasta hacer focus, todo eso, y sirven, sobre todo los focus, para saber más o menos para dónde va el humor social. Pero lo otro que digo yo es percepción de 40 años de militancia y de estar en los lugares y ver que muchos que hasta hace poco la pasaban mal, pero le daban cierto changüí a Milei porque le otorgaban responsabilidad al gobierno anterior, o que veían en la figura de Milei, por ser disruptivo, cierta esperanza. Hoy vemos que ya lo putean directamente al presidente por las cosas malas que están viviendo. Eso por un lado. Y por otro lado, que veo que muchos que estaban enojados con el peronismo ven en Axel una figura diferente. Por supuesto que esto después se ve son impresiones y sensaciones que uno va teniendo. Después eso se termina viendo en las elecciones. Pero si uno no sabe ocultar la realidad con instrumentos científicos, que son hasta ahí, ¿no? Porque aparte también muchas veces están operados, pero sobre todo con la percepción diaria y con la experiencia que dan los años de militancia, es muy difícil que tomemos un rumbo. Uno siempre parte de una hipótesis. Hoy la hipótesis es, Milei es muy difícil que reelija, la derecha va a elegir otro candidato, el peronismo hoy es competitivo, tiene candidatos competitivos, especialmente Axel, y también es verdad que siguen vigentes ciertas prácticas de desgaste hacia los candidatos que yo las advierto porque si las repetimos nos van a llevar a la derrota. Nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires con la figura de Axel, es la más cercana que tenemos, pero ¿qué otras posiciones hay dentro del peronismo que también quisieran disputar una candidatura presidencial? Mirá, que hayan ya esbozado de lo que ha esbozado, Quintela en su momento lo esbozó, ahora tiene un apoyo más grande hacia la figura de Axel, pero también está recorriendo. Uñac dijo, y inclusive visitó a la expresidente, que tiene voluntad de competir. No lo ha dicho, yo creo que Sergio Massa va a querer también intentar, aunque él no lo ha expresado públicamente. No hay mucho más. Algunos que están volviendo al peronismo están intentando que sea Jorge Brito, y hay otros candidatos también que seguramente van a ir surgiendo. Pero bueno,
Bueno, Grabois ya ha dicho que así como compitió en la otra PASO, quiere volver a competir. Para mí, cuanto más candidatos haya, que no sea una cosa desordenada, pero mejor. Tres o cuatro candidatos. Sí, que vayan desde las posturas de Grabois hasta las posturas de Massa o la de Axel o Uñac. Yo creo que enriquece. Lo que tenemos es que ser respetuosos del otro compañero y saber que tenemos que discutir algunos matices que nos pueden separar, algunas improntas personales, ¿no? de propias candidaturas, pero que tiene que ser un marco de armonía, porque al otro día el que gana tiene que convocar a los demás y los que perdieron tienen que ir y ponerse al lado del que ganó para intentar ganarle a este gobierno que realmente está destrozando todos los aspectos económicos, sociales, internacionales, productivos de la Argentina. Hay una información que circula, que no es oficial, sino que es de comentario de gente que está en la política, de que el gobierno está volcando muchos recursos hacia abajo, muchísimos recursos, hacia los sectores más desprotegidos. No lo tengo claro, pero sí me llama la atención la cierta pasividad que hay en esos sectores frente a una crisis económica innegable. Vivimos diciendo que la gente no tiene para comer, que la gente no tiene para viajar, que la gente no tiene para estudiar, etcétera, etcétera. Petovelo no reparte comida, pero por abajo tengo para mí que Petovelo reparte mucha comida y que reparte muchos fondos abajo. ¿Vos tenés alguna información al respecto? Sí, que aparte es pública la información. Este gobierno de entrada, de movida, recortó salarios, echó empleados públicos, puso techo a las paritarias, hizo perder poder adquisitivo a las jubilaciones y pensiones, pero siempre aumentó por encima de la inflación el ingreso universal. E intentó tener contenido a los sectores más vulnerables, al último decilo, los últimos deciles, seguramente por cómo gobierna, no por una cuestión de solidaridad y menos de justicia social, que para Milei es una mala palabra, sino para intentar no tener ningún tipo de estallido social o algo que se le parezca, en un pensamiento medio conservador que tiene, porque no pasa por ahí. Pero bueno, eso sí lo hace. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con lo que trasluce en tus palabras, que es que hay cierta pasividad. Mira, este gobierno tuvo movilizaciones muy fuertes de los sectores universitarios que juntaron la más impresionante fue. Cientos de miles de personas. De los 24 de marzo, que además es una marcha, aparte de la marcha por la verdad, memoria y justicia, es netamente opositora. Las mujeres, el 8 de marzo y siempre que tuvieron que salir a la calle, han salido, pero en forma masiva. La CGT ha hecho algunos paros. No son tan masivos porque hoy tiene poca representatividad la CGT, hay que decirlo, pero ha tenido algunos paros. Problemas de afiliación. Y tiene problemas de afiliación. Ha habido movilizaciones de diferentes sectores y vemos desde grandes movilizaciones hasta pequeñas de jubilados o de los empleados de FATE. Hay mucha movilización. No hay un descalabro social por varios motivos. Yo creo que porque en este momento, sobre todo, porque mucha gente y gran parte de la ciudadanía ve que lo puede sacar con el voto en el 2027. Y a mí me parece sano que la gente se movilice, pero que no haya estallido, porque eso siempre termina mal. Y mucho más en este momento donde la derecha en la Argentina y en el mundo y en la región es tan poderosa que seguramente si hay un estallido puede terminar de presidenta o Villarroel o Patricia Burrich, que son peor que Milei. Entonces yo quiero que Milei se vaya, pero que se vaya el 10 de diciembre del 2027 y que se vaya por el voto popular y que le entregue la banda a
un presidente peronista. Seguramente no va a ir ese día, porque así como asumió de espalda al Congreso su forma de ser, pero no importa, pero que asuma... Tampoco Cristina, tampoco Tampoco Cristina entregó la banda. Porque Macri no quiso hacer lo que correspondía. Bueno, está lo bien. que correspondía. Pero bueno, no importa, eso es parte de la historia, pero en este caso directamente, las cosas que hace Milei no las ha hecho ni la dictadura. Digo, cerrar la sala de prensa, no estoy diciendo que este gobierno es peor que la dictadura. Yo digo, sí que es una democradura. Mira, en los años 80 había algunos términos en la transición democrática argentina y de América Latina que hablaba de dictablandas, que eran las dictaduras que se iban ablandando, y las democraduras, que eran democracias formales, donde se votaba y funcionaba el Congreso, pero que tendían a una dictadura. Y aquí, como no se respeta la libertad de prensa, como se le dice a los diputados de la oposición ratas, como el presidente se jacta de que la metió presa a la principal dirigente de la oposición, como cagan a palo a la movilización de los jubilados, como cercenaron la libertad de huelga. Es que descalifican entonces, a periodistas que no son... descalifican a periodistas. Digo, para mí es una democradura, o sea, es una democracia que tiende a una dictadura. Todavía se vota, existe la formalidad, pero tenemos que tener cuidado, porque el que se anima a decirle corruptos, ratas, a los periodistas, que le cierra la sala de prensa, que a los diputados y senadores directamente, no sé, ya falta que vaya y les tire un balde de no sé qué por el balcón, que manda a reprimir a los jubilados en las marchas, que cercenan la libertad de expresión, de libertad de huelga. Bueno, ya estamos ahí orillando una dictadura. Todo eso... que también da un poco respuesta a tu pregunta, muchos que se movilizan muchas veces lo piensan dos veces, los que no son militantes, los que son ciudadanos de a pie, porque realmente la represión de este gobierno, el aparato represivo es grande, y aparte lo publicitan, que te ponen preso, que te reprimen, que no, si pisás la vereda y el cordón, y si no sé, que escupiste en la calle. Bueno, pero más allá de eso, yo tengo una crítica con respecto a lo que decía Juan. Es cierta las movilizaciones que mencionabas, ahora se viene otra movilización universitaria, pero cuando hay un gobierno peronista, los movimientos sociales vienen en la mañana, cortan la 9 de julio por varias cuadras, y así durante varios días, lo podemos ver en varios. Y durante este gobierno yo no vi esa conflictividad, esa movilización desde los sectores populares para venir justamente a pedir por todas estas políticas que está llevando adelante el gobierno. Otra de las cosas, coincido con vos, otra de las cosas que tenemos que aprender para ser mejores, esta frase ya la usamos, espero que esta vez se concrete, que el peronismo la concrete, es ver bien a quién le damos el manejo, de qué organizaciones le damos el manejo de muchos programas sociales, y no hablo de corrupción y nada por el estilo, sino de aquellos que intermedian, que representan movimientos sociales, que evidentemente eran tigres de papel, que ante un gobierno que les daba, y mucho, en programas sociales y en distribución de muchas cosas, y además cargos en algunos casos, porque tenían cargos, y se dedicaban a movilizar en contra del propio gobierno, y aquellos que eran opositores, como Beliboni, tiraron 2 canitas voladoras y también desapareció. Entonces creo que tenemos que también aprender de eso, respetar a las organizaciones sociales, a las muchas y muy buenas que hay y que son representativas, y a las demás que son sello de gomas o que intermedian para hacer política, realmente hay que sacarlas de la cancha, porque ahora están demostrando que se dedicaban más como grupo de presión que como factor de beneficiar a parte de la ciudadanía. Esa es la parte autocrítica que tenemos que realizar. Por supuesto, nosotros, de las muchas que tenemos que hacer, una es esa. Incluso yo te diría una cosa, una de las banderas principales que esgrime Milei es el equilibrio fiscal. Y vos fijate que era la bandera de Néstor, el equilibrio fiscal y el equilibrio de la balanza de comercio exterior, que eran los dos famosos superávit gemelos, que llevaba con su libreta de almacenero. Yo creo que eso no le podemos regalar la bandera esa a Milei. No, por supuesto, no, pero
Eso creo que tiene que ser parte de lo que le digamos a la ciudadanía ahora como propuesta, y eso creo que ya no se discute. Por supuesto que tienen que ser, primero, sin costo social, como lo está haciendo este gobierno, y segundo, como se hizo en la época de Néstor o del general, por crecimiento el productivo del PBI, por el desarrollo. Pero que hay que hacer, hay que intentar tener equilibrio fiscal, que hay que ser austeros en el gasto público, no hay ninguna duda. Pero este gobierno ha deformado eso, lo ha tomado como una bandera, a costa muchas veces no, en casi todos los casos, de despedir gente del Estado, de dejar de prestar servicios fundamentales. Pero se la pasa pidiendo plata prestada. De que no haya medicamentos, de que no haya vacunas, hoy en día es imposible. Y además... Eso hay que ponerlo en la cuenta también. Por supuesto que además se endeudan, y es lo mismo que ha hecho el gobierno de Macri, por ir a la historia cercana, con los mismos actores, con Caputo y con Sturzenegger, lo están haciendo ahora. Pero sin duda hay algunas cosas que la sociedad nos va a reclamar que las digamos, y tenemos que hablar todos los temas, y no nos tenemos que poner colorados, porque superávit o equilibrio fiscal no es sinónimo de esto que está haciendo Milei, porque se puede hacer con un sesgo peronista, como se hizo durante los gobiernos del primer y segundo peronismo, como los gobiernos de Néstor. No se puede manejar la economía con una visión financiera, es decir, de producción y trabajo no se habla nunca. Pero si vos pones de ministro de Economía un timbero como Caputo, con un equipo de timberos en el Banco Central, y ponés para reformar el Estado, para modernizar el Estado, un tipo que se cree que tiene que desaparecer como Sturzenegger, y por arriba de ellos dos está el presidente que dice que es el topo que va a destruir el Estado, y bueno, ya si nos queda algo de acá al 2027, cantemos aleluya. Así es. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por esta visita. Nosotros estamos transitando ya 14:31 minutos, la última media hora de programa, y podemos hacer un cortecito musical y ya se suma el otro invitado con nosotros. Vamos a la tanda entonces, dale. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios
las tiene muy en su corazón, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Aquí estamos entrando en la última partecita de nuestro programa y seguimos sumando amigos y compañeros en esta mesa de Pulso Federal. Quien se suma es Emilio Pato Raffo, abogado, especialista en cuestiones electorales, y nos va a desasnar un poquito sobre esto que veníamos conversando de una reforma electoral que pretende hacer el gobierno nacional y que ya está enviada al Congreso, ¿es así? Sí. Yo querría hacer una pequeña introducción. Vení, ponete un poquito más cerquita del micrófono, ahora, así te escuchamos más bien. clarita. Ahí está. Para no ir derecho al tema electoral, que creo que es algo que debemos tener muy en cuenta, sobre todo aquellos que estamos dentro del movimiento nacional. La reforma electoral está proyectada, tiene puntos positivos y tiene puntos negativos, por supuesto que son más los negativos que los positivos, pero no hay que engañarse en que es una suerte de distracción para todos nosotros. Bien. Creo que la política en Argentina, y nos lo han demostrado las elecciones del 2023 y las del año pasado, vienen con otro rol. Nosotros, al menos yo, pertenezco a una generación que era la generación de Lucha y Vuelve, de la Juventud Maravillosa, de emocionarnos con la película de Leonardo Fabio, pero hay una generación que va desde los 16 a los 45 años que eso no les llega. Estamos perdidos. Entonces estamos mal. Con lo cual, yo creo, para mí este es el único llamado que me atrevería a realizar, es que nosotros, sin perder nuestra esencia, nuestras tradiciones, nuestro corazón, nuestra pasión y demás, tenemos que tomar nota de eso. Las redes sociales a partir del 2023 tuvieron mucha incidencia. Sí. Las redes sociales no es el Gordodán. Peter Thiel, el otro día estábamos hablando con Cacho en casa, hace un mes que está instalado, viendo cómo genera trabajo con la inteligencia artificial y demás, cómo hace un mecanismo para llegar de punto a punto. Tienen todas las bases de datos habidas y por haber para poder trabajar, y si nosotros seguimos con nuestras tradiciones peronistas, con la doctrina, con las 20 verdades que las reivindicamos y demás, creo que vamos por un camino más arduo que lo que recién el compañero Alberto Pérez enunciaba con tanta enjundia. Pasemos entonces a hablar de la reforma electoral. La reforma electoral tiene 4 o 6 puntos. Yo me permitiría tomar 2 o 3 solamente, pero para demostrar que hay una engaña pinchanga con el tema. Alberto dijo algo también recién, y nosotros creo que no tenemos que entrar en ese discurso, porque ha habido algo que Milei ha hecho magistralmente, que es marcar la agenda, y nosotros le hemos seguido el curso a esa agenda.
La Argentina es el único país del mundo que cuando uno dice una cosa de buena fe tiene que salir a explicar que no está queriendo decir todo lo contrario. Yo no defiendo la posición de Milei, estoy diciendo él marca una agenda y nosotros nos prendemos. Coincido, que es así, que se tira algo para distraer y después y nosotros nos prendemos, Ay, ¿por qué me insultó Verón? Tal cual. Entonces, dentro de las reformas que plantea este proyecto, yo voy a tomar una. La primera, que es la reforma a la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos establece dos clases de partidos, los partidos nacionales y los partidos provinciales, los partidos de distrito, perdón. Después luego están los partidos provinciales y las agrupaciones municipales que están fuera del ámbito de esta reforma. ¿Cuál es el mensaje que lo dicen los fundamentos del proyecto de ley? Que acá hay un montón de partidos que son sellos de goma, que esto genera una gran cantidad de gastos y por lo tanto hay que incrementarle los requisitos para reconocimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Partidos nacionales en la República Argentina al 30 de marzo de este año hay 46. ¿Son excesivos? Los comparan con lo que ocurre en otros países vecinos, con diferentes concepciones, con diferentes organizaciones, que algunos países vecinos tengan más o menos partidos políticos. A nosotros no nos puede llevar a decir que tenemos que reducir el número de partidos políticos nacionales. Pero si uno si lee la nómina de los 45, 46 partidos nacionales que están vigentes ahora en la República Argentina, salvo una pequeña excepción, todos son partidos tradicionales, que vienen con años de actuación, que responden por ahí a un dirigente, eso es cierto, esto ha sido una costumbre en la Argentina en los últimos 25, 30 años, que cada dirigente tenía su partido político, pero cuando hablamos de sello de gomas, realmente es mínima la cantidad de partidos que podrían ser objeto de esta definición. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno nacional? Dice, bueno, para esto es un gran gasto, vamos a incrementar el requisito para obtener el reconocimiento. La ley vigente desde el año 1964 establece que para ser partido nacional tenés que tener el reconocimiento al menos en 5 distritos, o sea, 5 provincias, para poder obtener el reconocimiento. ¿Qué es lo que pretende este gobierno? Que en lugar de ser 5, sean 10 partidos. ¿Le agrega o le quita algo? Para mí no le agrega ni le quita absolutamente nada. 10 distritos. En 10 distritos, 10 provincias. Los partidos responden también a regiones, el Cuyo, Patagonia, el litoral, es cierto. Pero esta reforma en ese aspecto para mí no le agrega ni le quita nada. Pero es un discurso que se establece, bueno, vamos a procurar evitar sacar los sellos de goma de la política nacional. ¿Dónde está para mí la cuestión que sí deberíamos abordar? Así como existen 46 partidos de distrito, existen así como existen 46 partidos nacionales, existen 714 partidos de distrito desarrollados en toda la República Argentina. ¿De distrito que es de provincias? De provincias, que no son partidos provinciales, son partidos federales regidos por la ley nacional, que están habilitados a postular candidatos públicos nacionales, legisladores al Congreso específicamente. Bien. Son 714 partidos políticos. En la provincia de Buenos Aires en estos momentos están en trámite de reconocimiento otros 30, de manera que en la República Argentina puede haber otros 100 que puedan obtener el reconocimiento para las próximas elecciones. ¿Dónde está la cuestión? Que ahí sí vamos a encontrar nóminas de sellos de goma. Ahí sí que los vamos a encontrar. Entonces, lo que yo digo es, si vamos a tratar de purificar, ordenar, oxigenar la política, vamos a tratar de evitar mayores gastos, cuando los gastos en la política no son gastos, sino que son inversión, ¿por qué no tocamos entonces los 700 u 800 partidos de distrito que va a haber el año que viene? Eso no lo tocan. Cuando incorporaron en la ley ómnibus de la ley modificatoria
del año 2024 introdujeron una reforma electoral que inexplicable e intempestivamente fue sacado del proyecto nacional. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ese discurso, si nosotros se lo doblegamos, los dejamos sin argumentos. Si nosotros decimos, bueno, estamos de acuerdo en esto que están queriendo hacer con los partidos nacionales, hagámoslo también con los partidos de distrito. ¿Cómo se puede hacer con los partidos de distrito? Muy simple, eliminándolos. Sean solo partidos nacionales. Sean solamente los partidos nacionales y los partidos provinciales. ¿Qué gobernador va a decir, yo no quiero que me pasen a mí, a la autonomía de mi provincia, el manejo de la elección de los senadores nacionales y de los diputados provinciales? Primer cuestión. Segunda, ¿qué ocurría hasta la reforma de 1994? ¿Cómo se elegían los senadores nacionales? Los elegían las legislaturas provinciales. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires era así. Lo elegían las legislaturas provinciales con legisladores provinciales electos con los partidos por los partidos provinciales. ¿Se puede hacer? Sí, hay que tener agallas para hacerlo. Pero sí que se puede hacer. La otra cuestión es la siguiente. Si nosotros decimos, bueno, pero la Constitución del 94 estableció otro mecanismo. En realidad el mecanismo que estableció la Constitución del 94 fue que los senadores nacionales, 2 iban a ser electos por el partido más votado y 1 por el partido que les... Pero en ningún lugar dice que tiene que ser un partido de distrito. Ese fue, en realidad, un avance que tuvo el Estado Nacional sobre las autonomías provinciales. Consecuentemente, esto requeriría una modificación legal, absolutamente. Una decisión que, insisto, habría que tener muchos agallas para hacerla. No constitucional. No requiere una reforma constitucional. Eso es bueno puntualizarlo para la audiencia. Eso requiere exclusivamente una decisión, una reforma legal, una ley con mayoría simple. Con mayoría agravada por ser una reforma, por tratarse de una reforma electoral. Entonces digo, bueno, ¿por qué en ese punto no le doblegamos? No nos dejemos correr con la parada, corramos nosotros también con el mismo argumento. Este es un postulado que yo tengo hace muchísimos años, creo que lo mantengo en soledad absolutamente, porque a nadie se le ocurre sacar los partidos nacionales. ¿Por qué? ¿Puedo decir la palabra curro? Bueno, porque hay un gran curro a través de eso. Muchos callos. Y pisás muchos callos, entonces nadie lo quiere tocar ese tema. Eso con respecto a tema de reforma de partidos políticos. La segunda cuestión que quiero abordar es el tema de las PASO. Algo hablaron de las PASO y algo habló el compañero Alberto Pérez recién sobre las internas abiertas. Las internas abiertas en realidad en Argentina fueron establecidas en el año 2003. Ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni los partidos políticos querían que hubiese internas abiertas a pesar de haber sido sancionadas. Y se sancionó también en la provincia de Buenos Aires, que se aplicaron en realidad en el año 2003 y 2005. Algunos partidos lo venían estableciendo de acuerdo a sus disposiciones de sus propias cartas orgánicas. El tema de las PASO, para mí es muy importante señalar lo siguiente. Desde 1983 a la fecha, nosotros hemos pasado de tener de 35 candidatos a presidente que tuvimos en el año 1983 a 5 candidatos en las elecciones del 2023. Las PASO, tal vez como fin no querido, sirvieron como una suerte de ordenador de la política. Porque cuando dicen no hay candidatos, no se usa, realmente esa parte hay que señalarla. Se redujeron las cantidades de alianzas sensiblemente y se redujeron la cantidad de candidatos. Y si uno se pone a ver objetivamente los 5 candidatos que hubo en el 2023, hubo para todas las opciones: derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda y un partido que sería un híbrido o no, que eran los provincialistas o los federalistas. Pero si de 33 a 5 candidatos se ha logrado en definitiva a través de la práctica de las PASO, creo que ha sido muy positivo.
Y es muy positivo para la política, es muy positivo para los dirigentes y es muy positivo para los ciudadanos, que ya no tenemos que evaluar los 35 candidatos que tuvimos que evaluar, que resultaba imposible hacerlo. Pasamos a tener solamente 5 candidatos. Pero protestan porque votan 2 veces. Sí. Vamos a votar 2 veces, sí, es cierto. Vamos a seguir siempre votando 2 veces. Si vamos a hacer internas, vamos a votar. Vamos a volver al sistema anterior de elección de convenciones, congresos, elecciones indirectas, donde el ciudadano y el afiliado termina siendo un convidado de piedra, o le vamos a abrir, como decía el compañero Pérez también recién, vamos a establecer una limpieza en los padrones, una limpieza en el juego democrático, si vamos a permitir que ingresen extrapartidarios o no, etcétera, etcétera, pero siempre vamos a votar 2 veces. En realidad la Constitución lo que nos pide a los ciudadanos es una vez cada 2 años que votemos. Es la única contribución que nosotros tenemos que hacer a la democracia como ciudadanos. Y gracias a eso, ¿no? Porque Absolutamente. podemos elegir, sostener eso. Absolutamente. Pero para los ciudadanos vamos a tener que votar 2 veces. Siempre vamos a tener que votar 2 veces. Esta jugada que se hizo el año pasado de la suspensión de las PASO, porque se dieron cuenta en el 2024 que no llegaban a la eliminación, volver con este mismo juego y sin que nosotros señalemos y pongamos en evidencia estas bondades que tuvieron las PASO, que en realidad muchos no las preveíamos. En lo personal, yo debo confesar que nunca me pareció adecuado que el Estado se inmiscuyera en la vida interna de los partidos políticos. Me equivoqué. Esa intervención fue positiva. Y esa intervención nos permitió a los partidos políticos, a la ciudadanía, como una suerte de bocanada de oxígeno saneadora. Y creo que tenemos que reivindicarlas. Las otras 2 cuestiones que también me parece a mí muy importante evaluar en realidad son 3 reformas que están planteando más, pero una es la que yo querría señalar ahora, que es la modificación al régimen de simultaneidad de elecciones. El régimen de simultaneidad de elecciones fue establecido en el año 1958, una ley nacional en la época de Frondizi que dijo, bueno, las provincias pueden adherirse a una elección nacional, ceden la parte de instrumentación, de la logística, etcétera, etcétera, ¿y quién lo resuelve? Lo resuelve el gobernador. Y el gobernador no le tiene que dar cuentas a nadie por qué resuelve la adhesión o no a la simultaneidad. De manera que hasta ahí viene todo bien. Cuando se discutió en la época del gobernador Vidal, que se decía, se empezó una comisión bicameral que se empezó a realizar en Mar del Plata a ver si el gobernador tenía facultades de establecer el desdoblamiento, el mal llamado desdoblamiento, porque las elecciones están desdobladas. Lo que hace el gobernador es adherir a un régimen nacional, adherir a un régimen, bueno, a un calendario. En este proyecto de ley, elípticamente, al adherir al régimen de simultaneidad, obligan a algunos estados que no están resueltos a adherir al sistema de boleta única a papel, por las razones que fueran, los obligan elípticamente a votar 2 veces el mismo día. Bueno, y a votar con la boleta única a papel. Y hay provincias que no quieren votar con la boleta única a papel. ¿La boleta única a papel se aplicó bien en Santa Fe? Sí. ¿Se aplicó bien en Córdoba? Sí. Con inconvenientes que no se vio en esta elección de boleta única a papel porque teníamos que votar solamente diputados nacionales. Cuando uno tiene que votar 2 o 3 o 4 casilleros, como en el caso del 27, como ocurriría ahora en el 2027, ¿qué ocurrió en Córdoba, por ejemplo, cuando se hizo la primera elección con boleta única a papel? La media normal de votos en blancos para gobernador en la provincia de Córdoba estaban en el orden del 2-3%.
Es lo tradicional, al menos en esa provincia, y se repite en muchas otras provincias. ¿Qué ocurrió cuando aplicaron la primera elección? Del 3% de votos en blanco que había el gobernador, pasó a 20% a legisladores y pasó a 18% en provinciales. ¿Qué pasaba? A la gente le volvió loco y dijo, claro, bueno, voy a votar en blanco y estoy de acuerdo con el gobernador, pero no estoy de acuerdo con los legisladores o no estoy de acuerdo con los candidatos a intendentes o municipales. Se olvidaba de hacer la cruz. Yo soy observador electoral internacional. He visto cómo se aplicaba la boleta única a papel en Paraguay, en Colombia, en Perú. ¿El sistema es bueno? Sí, el sistema es bueno. ¿Tiene inconvenientes? Sí, tiene inconvenientes. ¿Se pueden modificar los inconvenientes? Sí, se pueden modificar. Pero nada de esto está debatido en el proyecto de ley que está estableciendo el Gobierno Nacional. Dos cuestiones más. Tema caducidades. La ley trata con este discurso que no hay que tener tantos partidos políticos, que hay que restringir y demás, hay que establecer un régimen de caducidades más estricto para los partidos políticos. Formar un partido político es una gran tarea, que lleva mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Cuando el partido logra obtener el reconocimiento, se va a encontrar con 2 espadas de Damocles de acuerdo a este régimen. El primero, que establece que en un término perentorio el partido tiene que hacer sus elecciones internas y ese término es improrrogable. Como los sindicatos. Tal cual. Pero ¿qué es lo que le ocurre, Cacho, a los partidos políticos cuando han obtenido su reconocimiento? Lo hacen en forma concomitante a la elección nacional o a la elección general. ¿Y qué hacen los organismos electorales? Les conceden una prórroga. Le dicen, bueno, no puedes estar con la elección general, la elección provincial y con la elección interna. Hacer la partidaria el año que viene. Pero si la ley le pone improrrogable, el juez está obligado a aplicar ese sistema. Con lo cual, desde ese punto de vista, sería muy conveniente. Sería una caducidad del partido. Sería, en ese caso le establecen la caducidad. Consecuentemente, dejar supeditado que cada juez, dentro de su arbitrio jurisdiccional, resuelve si le otorga o no le otorga la caducidad. Y el tema de caducidades, referido específicamente a aquellos partidos que no han participado en elecciones, que no han obtenido una determinada cantidad de votos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha generado históricamente? Que los jueces han aplicado estrictamente qué es lo que decía la ley y le ha decretado la caducidad al Partido Comunista, al Partido de los Obreros, al Partido Conservador, no importa la ideología. Y obligó a esos partidos que son ideologías tradicionales, te guste o no te gusten, de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, otra vez a buscar un reconocimiento partidario. Y en este punto yo soy más partidario que el régimen de caducidades sea más laxo, que le dé más tiempo, porque el partido que hoy se puso a trabajar para participar para las elecciones del año que viene, llega con la lengua afuera, no llega con oxígeno como para poder trabajar. Entonces, una vez que el partido ha obtenido el reconocimiento, si nos hacemos eco de esto que digo yo, de dejar los sellos de gomas de los partidos de distrito y dejar solamente los partidos provinciales, dale más tiempo que sigan, que puedan funcionar sin ningún tipo de inconveniente y sin alterar el orden constitucional. El último tema es el tema de financiamiento. El tema de financiamiento no es un tema menor, hay un gran dibujo con respecto al tema. Uno lee las normas que se establecen y parecen todas fantásticos. No nos vaya a pasar lo que nos pasó con Esper, digamos. Tiene fundamentos como para poder defender las posiciones. Pero hay cosas que la ley esta no dice y las deja sujetas a la reglamentación. Consecuentemente, va a ser el presidente el que va a resolver si te voy a dar espacios políticos en la televisión estatal para que hagas tu campaña, si te voy a aportar fondos o no te voy a aportar fondos para que vos puedas contribuir.
de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, sostenimiento económico, nuestra Constitución Nacional a partir del 94. Ese es el punto más importante, entonces, porque yo quería preguntarte, sí. ¿qué pretende el gobierno con esta ley? Bueno, entonces quedarse, digamos, con el arbitrio, de decir a quién le doy en ese presupuesto en ese punto va a ser así. Y visibilidad, Sí, digamos. ¿Es esa la pretensión de entonces? Digo, ¿qué está buscando el gobierno con esta reforma? Porque agilizar, ahorrar... Obviamente, aparte, vos venís sosteniendo hace mucho tiempo que una reforma no tiene que tener inmediata aplicación, sino que tiene que aplicarse con un periodo de por medio para evitar acomodarla a la coyuntura. Claro, me hago una ley a la propia elección que voy a encarar acá. Listo. Bueno, hemos llegado entonces, Despedite. y es un tema para que da para mucho. Muchas gracias, Emilio Gracias Patorrafo. a ustedes por la invitación. Bueno, gracias, Cacho, No, por al esta contrario. invitación. Y esto fue uno más de Pulso Federal. Chau. Esto fue Pulso Federal por Radio Caput. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 en Pulso Federal por Radio Caput. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarla, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todo lo que yo, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas